¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle su revisión al producto del Chronicles Dex Spirit Charmers. De eso se va a tratar el video, así que vamos allá. The Chronicles Dex Spirit Charmers es el primer producto para nosotros TCG para 2026. Este está agendado para ser entregado a partir del día 23 de enero. Y este producto conmemora y acompaña los cortos animados del Yu-Gi-Oh! Chronicles, esta vez para la historia de las Charmers. Tiene un MSRP, es decir, un precio sugerido y o promedio de $20 por cada una de las piezas. El contenido del Structure Deck es de 51 cartas diferentes. Estas se dividen en 40 cartas de Main Deck, 10 cartas de Extra Deck y una carta repetida de entre un grupo de 6 cartas que ya aparecen en el mismo producto, solo que esta puede aparecer de rareza secreta y hay posibilidades en que esta puede incluso aparecer de rareza Starlight. Esta carta, que puede aparecer en una rareza más alta, pertenece al pequeño grupo de las 4 artes nuevos de las Charmers, así como a las nuevas 2 cartas entregadas para este producto. Vale la pena mencionar que todo el producto menos la carta especial mencionada, todo aparece en rareza ultra. También de allí su nombre completo del producto, The Chronicles Dex Spirit Charmers All Foil Edition. Y este concepto ya lo habíamos visto previamente en 2025 con The Fallen and the Virtus, y sabemos que a futuro vamos a recibir muchos más de este tema con esta misma configuración. Dicho esto, primero vamos a hablar un poco sobre el contenido del producto. Antes de ver el contenido del producto, vamos a revisar las nuevas 2 cartas para el tema. La primera es Charmers of the Grand Circle, fusión de atributo de luz de nivel 6 con 1850 de ataque y 1500 de defensa. El ataque y defensa son perfectos para activar efectos de cartas como Awakening o el campo Ichirin. Pide como materiales 2 o más monstruos Charmer y o Familiar Possessed. Esto hace que se pueda invocar desde solo con 2 materiales hasta tantas cartas como podamos consumir por el efecto de fusión. Su efecto es que en invocación de fusión permite aplicar un efecto de esta carta hasta por el número de atributos diferentes de materiales usados para su invocación de fusión. Esto es ganar 800 de ataque, añadir una magia o trampa Possessed del deck a la mano, regresar una carta en el campo a la mano sin seleccionar e invocar un monstruo Spellcaster desde nuestro cementerio, y solo podemos usar este efecto una vez por turno. Esta es la nueva mejor carta del tema. No importa con cuántos materiales hagamos esta, siempre nos dará resultados increíbles, sea obtener un monstruo gigantesco, múltiples búsquedas muy necesarias, regresar cartas del campo a la mano, esto puede ser a nuestro favor, en contra del rival, e invocar monstruos Spellcaster desde el cementerio, y como no dice nombre ni restricción de ningún tipo, pueden ser cartas ajenas al tema, cartas del extra deck y mucho más. Y de nuevo, esto se aplica igual a número de atributos diferentes y podemos hacer una combinación, podemos buscar una carta, regresar 2, regresar un monstruo, solo concentrarnos en ganar ataque, así que tiene una flexibilidad y potencia ridícula, haciéndola la carta más potente del tema por cuanto acomoda, genera y amenaza. Esta de hecho sería el punto de ahogo claro, ya que es muy obvio cuánto puede hacer, razón de siempre querer detener esta, pero esto es extremadamente complejo por su otra carta, que es el Spellbook of the Grand Circle, magia normal que añadimos 4 monstruos Charmers con atributos diferentes desde nuestro deck, cementerio y o removidas a nuestra mano, luego revolvemos 2 cartas de nuestra mano al deck. Esto es un +1 directo para el deck. El poder añadir cualquier nombre Charmer desde básicamente donde sea menos del campo ayuda a que no tengamos que utilizar múltiples de estos nombres que, si bien necesarios, son la mayoría del tiempo muy malos de usar y tener. Incluso, el regresar 2 cartas de vuelta de la mano al deck asegura que, no importa qué, tendremos siempre los materiales mínimos para utilizar la ya explicada fusión Charmer, pero esto también hace que podamos regresar al deck cartas que querríamos buscar o sacar desde allí, así que tiene muchas más aplicaciones. Su otro efecto que explica y se conecta con los nombres buscados o incómodos es que permite removerla del cementerio como costo para invocar por fusión un monstruo de fusión desde nuestro extra deck usando monstruos Charmer y o Familiar Possessed desde nuestro mano o campo como material, y el oponente no puede activar cartas o efectos cuando un monstruo de fusión es invocado de esta forma, y solo podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Esto garantiza que si logramos invocar a la fusión Charmer, todos sus efectos y ventaja pasen, incluso si el primer efecto de esta no resuelve, siempre y cuando tengamos los materiales de otra forma, el efecto de cementerio de Grand Circle sea lo que nos dé el monstruo jefe y toda la ventaja ya explicada. Estas 2 cartas son extraordinarias en lo que le pueden dar al tema, no lo parecen mucho más considerando para qué tema fueron entregadas y diseñadas, pero una búsqueda tan amplia, un efecto de fusión con protección y una fusión que no importa qué nos dará todo lo que necesitamos y queremos, es un poco de lo que obtenemos. Es muy difícil que un deck no se vea o muy afectado o que nuestros campos se preparen de la mejor forma posible por este efecto, y los juegos muchas veces se van a reducir a estas 2 cartas. Si ambas se pueden resolver en un juego, estaremos en excelente posición, pero si alguna falla o
o falta, entonces el tema deja mucho que desear. Esto al menos hasta la entrega de su soporte de Blazing Dominion, que le ayudan a corregir muchas de estas carencias, incrementar consistencia, aplicar nuevos planes de juego y más, y lo que incluso no conocemos hoy en día que entregarán a futuro. Mucha más información la pueden encontrar en su video de análisis actualizado dedicado que aparece en un par de días. En pantalla estarán apareciendo las 50 cartas del Structure Deck, y en la última parte del Side Deck las cartas que pueden aparecer de Rareza Secreta o Starlight. Los artes que se muestran no son los artes nuevos, tengan esto en consideración. Ya habíamos visto con la versión de Albas que el producto no iba a solo entregar cartas que aparecían en los cortos animados, sino que se darían la mayoría de las cartas más útiles y potentes para usar el deck. Esto, considerando el nivel de poder de las Charmers, se puede cuestionar, porque es en general un arquetipo bastante débil, pero si conocen el arquetipo sabrán que sí se entregan la mayoría de sus cartas importantes. Sobre los complementos, lo entregado en el extra deck es extraordinario, le da muy buenas opciones para usar las cartas, y el main deck, especialmente el motor Spellbook, es muy necesario para jugar el deck. No lo es tanto el de Horus, pero esto se siente más como una reimpresión para ayudar a que más jugadores obtengan el producto. Que se logra muy bien, ya que si solamente fueran las cartas Charmer sucedería exactamente lo mismo que vimos con el producto de 2020 del Structure Deck original. Es muy peculiar también porque por cuestiones de eficiencia, una copia de este producto les daría mucho de lo que van a necesitar para jugar el deck. No obstante, las cartas nuevas y algunas piezas de complemento se necesitan a 3 copias, por lo que sigue el concepto de los Structure Decks, que es mucho mejor comprar 3 para obtener lo mejor del tema. Algo que desafortunadamente sí está muy marcado que hace falta son las cartas Charmer orientadas a los atributos de luz y de oscuridad. Es comprensible debido al tamaño del producto, pero ya que el funcionamiento de estas mejora tanto, así como que los atributos faltantes coinciden con ser los más fuertes del juego, se sienten como ausencias a señalar. Estas ausencias seguramente se solucionarán con producto a futuro que veremos muy pronto, pero en definitiva se siente que le hace falta al producto. Lo otro es que las cartas nuevas mejoran muchísimo el plan de juego, pero siendo solo 2 y que se sienten que si bien arreglan o ayudan mucho a su juego, no son cartas temáticas como tal. Entonces, los juegos en que no veamos estas serán juegos muy malos y crudos. Esta situación se mejora demasiado con el soporte que ya conocemos en Blazing Dominion. El problema de esto es que las mejoras considerables aparecen hasta mayo, en 4 meses, momento en que la mayoría de jugadores habrá abandonado el deck, haciéndolo que sea una muy buena base de un deck que previo a su soporte era un hazmerreír, pero que falten tantas cartas y que lo mejor esté a futuro le hace que se cuestione mucho o que sus pecados originales de nivel de poder contra el juego actual pesen demasiado. Era imposible que pusieran tantas cartas en un solo producto, aun cuando eran temáticas o cuando las veremos a futuro, pero suma a lo bueno y malo que es el producto en general. Lo otro es que da muy poco genérico. Cartas como Silhouette Rabbit, Celine, Access Code Talker, Dark Ruler No More, el motor Horus y el motor Spellbook no son menores, pero comparado a lo que ya vimos en el pasado con el que Albas, que dio motores que se sentían más genéricos, como el de Dogmática, Bestial o las Staples que van en cualquier deck, en todo respecto este es mucho más débil. Y por ser el que le sigue del lanzamiento de The Albas, es imposible no hacer la comparación, y de forma inevitable que se sienta obviamente mucho más débil que el anterior, y muy seguramente también mucho más débil que el próximo que veremos. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Díaz Gabriel Alejandro, Bobio, Crono y Art Rice es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Para la parte del análisis, primero para los aspectos positivos, el primer punto a señalar es que otra vez no tuvimos variaciones. Así como fue anunciado el producto para OCG para los otros lados del juego, también va a pasar así para nosotros TCG. Esto se puede sentir que es una obviedad, al final del día este producto es entregado en simultáneo para todos los lados del juego. No obstante, había algunos factores que nos hacían creer que podríamos llegar a ver algunas variaciones o algunas variantes. Después de todo, solamente hemos recibido un Chronicles deck a través del The Fallen of Albas, así que no podemos saber si esto siempre iba a acabar sucediendo. The Zombie Vampire es una carta que todavía al momento de hacer este video está en peligro en que pueda llegar a entrar en la lista, y sea que esta carta llega a aparecer o no allí, también era otro de esos factores que no sabíamos si se iba a entregar la lista y razón de por qué esta carta no iba a aparecer allí o si iban a acabar entregando este producto y después entregando la lista. El resultado es que para esta segunda edición del Chronicles Deck estamos viendo exactamente las mismas cartas otra vez, y esto es fantástico ya que hace casi un mes ya teníamos revelado el contenido para OCG, y si entonces este producto no va a tener variaciones para cuando llegue a nosotros TCG, a pesar de que va a tardar mucho más en ser confirmado para nuestro lado del juego, ya sabemos que no va a tener variaciones
variaciones, así que en cuanto conozcamos la lista para el otro lado del juego, ya podemos empezar a planear y a conocer qué es lo que va a entregar este producto para nuestro lado. Lo siguiente, y que parece poco pero es una brutalidad, es que lo que mejora el tema de Charmers con solamente estas dos cartas, y también teniendo un poco en consideración lo que ya conocemos que va a aparecer a futuro en Blazing Dominion y no sabemos qué tanto en Chaos Impact y muchos productos a futuro, es impresionante. Charmers es por mucho uno de los temas más débiles que tenemos en el juego, y esto se debe a muchos factores, especialmente que es un arquetipo que fue diseñado muy temprano en la vida del juego y tiene muchos elementos que le contrarrestan, como tener demasiados nombres inútiles, apelar a todos los atributos del juego, lo que parece muy vasto pero le genera muchos problemas, tener efectos de volteo y mucho más. Estas dos cartas nuevas lo llevan al siguiente nivel, y cuando veamos las nuevas cartas de Blazing Dominion y lo que no conocemos a futuro, que vamos a hablar de esto un poco más adelante, esta estrategia se siente que está haciendo una revolución. Desafortunadamente, aun cuando es uno de los incrementos de poder más impresionantes que hemos visto en la historia del juego, no da ni de lejos como para poderlo hacer competitivo. Si llegase a ser el caso, es porque se acaba combinando con muchas otras cartas, como motores Magistus, motores Spellcaster para invocar monstruos jefes como Dragón y afines, pero en definitiva Charmers no tiene lo necesario. Esto no quita de ninguna forma el mérito que es incrementar tanto el nivel de poder. Para los aspectos negativos, el primero, y que considero que es el más importante porque es muy difícil de evaluar pero que se debe de mantener en mente, es que por el diseño de cómo funcionan las cartas de Charmer, este ya era un concepto que era muy difícil que se pudiera poner en un Chronicle deck. Lo vimos en el de Fallen of Albas, habíamos mencionado que no conocíamos cómo se iba a acabar viendo el producto. Después de todo, Fallen of Albas se compone de alrededor de 250 cartas, y pensar en que nos iban a dar solamente unas cuantas en el producto que no sabíamos si iba a haber primera, segunda, tercera parte, daba para pensar qué tipo de cartas nos iban a acabar dando. Evidentemente nos iban a dar los protagonistas como Fallen of Albas, Ecclesia y más, pero no sabíamos si las cartas de complemento iban a ser las mejores o si simplemente se iba a acabar sintiendo como una reimpresión. Afortunadamente fue el primer caso de que se nos dieron las mejores cartas, pero especialmente para Fallen of Albas se marca demasiado cuáles son las mejores y las peores cartas. Para Charmers sucede algo bastante similar pero muy complejo, porque ya que se tienen que estar entregando tantos nombres, tantos atributos, y si se entrega una carta de cierto tipo tienen que estar entregando las demás de los mismos atributos, entonces es imposible que tantas cartas las puedan meter en un solo producto en solitario, mucho más cuando todavía este tiene el concepto de que se compren 3 piezas para empezar a jugar. Sí se están entregando muchas piezas necesarias, pero al mismo tiempo se están dejando fuera muchas importantes, como lo son las de los atributos de luz, de oscuridad, algunos complementos que vimos en la primera iteración del Structure Deck y afines. Esto lo convierte en un arquetipo que es imposible que se pueda convertir en un Chronicles Deck. Son demasiadas cartas como para poner en un solo producto. Para ponerlas todas estas, el Chronicles Deck se hubiera tenido que elevar a 60, 70 cartas, cosa que no decidieron hacer y que muy seguramente no veremos a futuro. Esto lo convierte en una anomalía que mencionaremos un poco más adelante, que de hecho lo pone en una excelente posición para el tipo de producto, pero para lo que acaban siendo las Charmers tiene muchas ausencias, muchos problemas, y esto incluso acaba afectando al producto como tal. Esto se junta con el tema de las ausencias. ¿Qué le hace falta a este tema? Primero, para las cartas del pasado, ya mencionamos que le hacen falta las cartas de atributo de luz y de oscuridad, y afortunadamente Charmer jamás ha sido competitivo, jamás ha sido un tema buscado. Tiene su muy buena popularidad, pero se refleja mucho más en OCG que en TCG, así que estas cartas no son difíciles de conseguir, no son costosas, pero al mismo tiempo, mucho de la idea de estos productos tendría que ser que sea mucho más fácil de poder comenzar a utilizar esta estrategia desde cero. En toda justicia, no conocemos cómo se ven los productos de reimpresiones que vamos a tener a futuro. Posiblemente en el siguiente mes, 2 meses vayamos a ver la entrega de estas cartas inmediatamente para que este producto se pueda complementar mejor, no obstante no quita que es una ausencia. Y lo otro son las cartas del futuro. A pesar de que las 2 cartas nuevas le mejoran mucho el rostro, a Charmer no se compara ni de lejos a lo que va a acabar mejorando con las otras 3 cartas que nos faltan de Blazing Dominion y todavía no conocemos qué aparece a futuro. El gran problema de esto es el factor del tiempo. El Chronicles Deck se está entregando para finales de enero, y las cartas que lo llevan al siguiente nivel, que de nuevo es muy importante que quede muy claro desde ya que no va a ser competitivo,
pero que lo hacen mucho más potente, estas van a aparecer hasta mayo. Tristemente, en el paso de esos 4 meses, muchos jugadores van a acabar abandonando esta estrategia. Sí, mejora bastante, cuando salen los planes de juego es increíble, pero no se puede justificar para el juego competitivo. Todavía para el juego casual tiene muchas lagunas, y estar esperando tanto tiempo para la entrega de esos complementos, sumado al hecho de que no conocemos en qué rareza van a llegar a aparecer, lo idóneo tendría que ser que aparezcan de rareza baja para que la mayor cantidad de jugadores los puedan conseguir, y que esto incluso ayude a que el Chronicles Dex sea mucho más exitoso. Pero este es incluso una falla que tenemos en el producto de TCG, y razón de por qué muchos complementos que son tan necesarios llegan tan tarde para nuestro lado del juego. Lo que en OCG los productos van siendo lanzados en complemento para poder hacer que las cartas nuevas y necesarias aparezcan inmediatamente, y que evidentemente los decks sean más potentes por nuestro lado del juego, ya que todo llega con 3 o 4 meses después, o que incluso hay productos que no pueden llegar directamente. Entonces hay muchas veces que cartas muy necesarias, muy potentes, llegan demasiado tarde, e incluso para algunas que ya tenemos la certeza, de nuevo como lo son las cartas de Blazing Dominion, sentir que llegan en 4 meses, pensar que se va a comprar una estrategia en enero para que funcione a mediados de año, y quizás las mejores cartas, las que aparezcan en los sets principales y cartas sueltas y más, aparezcan hasta finales de 2026, quizás a inicios de 2027 o en el transcurso de. Entonces esta es otra gran falla que tiene el producto. El siguiente punto a mencionar, que es difícil saber si es algo bueno o malo, es que este producto es demasiado similar al Structure Deck Spirit Charmers entregado en 2020. 21 de las 40 cartas que son entregadas se repiten. Este tiene mejores complementos por obvias razones, está mucho mejor pensado, no se tiene tanto miedo de poder entregar mejores cartas, hay complementos que no vimos en ese momento, como las cartas Spellbook faltantes entregan un nuevo motor, cartas que fueron entregadas tiempo después que ahora mismo se sienten absolutamente necesarias, así que en todo respecto este acaba siendo un mejor producto. No obstante, si ya tienen el anterior producto, hace cuestionar de por qué tendrían que obtenerlo otra vez, si al final del día estarían repitiendo tantas cartas. Hay buenos argumentos, como decir el incremento de rareza, los nuevos artes y mucho más, pero si esto es algo que no les acaba importando, solo quieren mejorar la estrategia, complementarla y mucho más, acaba generando la duda. Un punto que no podemos perder de vista es qué tanto o no se va a acabar apoyando a los temas elegidos para el Chronicle Dex. Para el de Fallen of Albas, que fue el primero, hemos visto hasta este momento 2 olas de soporte en sets principales y cartas sueltas en promos de la Shonen Jump. Y si esto se repite para el tema de Charmers, entonces vamos a ver cartas que ya conocemos de Blazing Dominion, nos harían falta más cartas para el siguiente set principal y todavía no conocemos las cartas sueltas que lo vayan a acabar complementando. En toda justicia, este es un potencial altísimo, solo hay que ver cómo funcionan las 2 nuevas cartas del Structure Deck. Estas le elevan su plan de juego a niveles extraordinarios, parece broma lo mucho que acaba mejorando, y las nuevas cartas de Blazing Dominion ya las conocemos y también tienen un resultado similar, así que solamente podemos pensar en qué tan buenas van a acabar siendo las cartas del futuro. Esto se acaba conectando con el tema de que no sabemos cuándo o cómo van a llegar, pero ya que todavía no hemos acabado con la atención que va a recibir Fallen of Albas, entonces no conocemos qué tanta atención vaya a recibir el tema de Charmers, por lo que todavía puede mejorar mucho. De nuevo, es casi imposible que pueda ser como para un juego competitivo, pero entonces esta estrategia solo puede mejorar. Algo que debe de quedar muy claro, sea que lo van a obtener o no, es que Charmers es casi imposible que vaya a ser un deck competitivo, y esto es por los elementos que lo conforman. Ya mencionamos algunos de sus problemas, como nombres muy necesarios, atención a todos los atributos, efectos de volteo y mucho más, pero incluso hay estrategias que son considerablemente más potentes, que tienen algunos de los pecados y que simplemente no lo han logrado, y el ejemplo perfecto para ilustrar esto es Blue Eyes. Es un tema que recibió un Structure Deck que es muy similar al concepto de los Chronicle Decks, recibió cartas directas, cartas indirectas, un nuevo motor, pero por los pecados en su creación simplemente no puede ser una estrategia mejor. Cada vez que se roban los Blue Eyes originales son manos casi injugables. Hay juegos extraordinarios en los que no robamos las cartas que no queremos ver, pero por la simple idea de llevar nombres incómodos, entonces va a haber juegos que no vamos a poder ganar. Y esto es para Blue Eyes, que solamente tiene 2 o 3 cartas incómodas. Si esto lo pasamos a Charmers, que necesita 4 o 6 o incluso más nombres que son necesarios para poder jugar, pero que son demasiado incómodos, entonces esto solamente da el paralelo de que si una estrategia que es tan apoyada, tan querida, tanto que ha ofrecido al juego no es competitivo, entonces una estrategia que no tiene tantos argumentos a su favor, o al menos para lo que conocemos y lo que parece a futuro, que no le van a dar ni de lejos tanta ayuda, entonces esta no puede ser competitiva. De nuevo, esto es muy importante a mantener en mente
sea que lo van a conseguir o no. La gran ventaja que tiene este producto en general, pero sobre todo sobre su versión de 2020, es que este tiene mejores complementos, tiene más cartas necesarias, tiene extra deck, tiene un mejor plan de juego, tiene cartas de nivel de poder extraordinario que aún contra el juego competitivo, cuando estos planes salen, van a hacer mucho daño y muchas veces van a acabar ganando. Esto más las cartas que desconocemos, el potencial y mucho más, le da muy buenos argumentos para hacer un excelente producto. Desafortunadamente, lo que más le acaba pesando es que el tema es muy débil y no importa que tanto acabe mejorando si no acaba alcanzando la cima del juego competitivo. Esto no es malo en el sentido de que todas las estrategias que reciben cartas nuevas deban de alcanzar la cima del meta. No, ya sabemos que este no acaba siendo el caso, pero muchas veces es el enfoque y desafortunadamente Charmer no se siente que tenga tantos argumentos a su favor como para que pueda ser más atractivo, para que más gente lo pueda llegar a utilizar, y a esto le podemos acabar sumando muchos otros elementos, como el hecho de que viene del Chronicles deck de Fallen of Albas, que quitando la popularidad en cada factor, en cada elemento que lo podamos dividir, el de Fallen of Albas acaba siendo muy superior, lo que hace que el de la Charmer se sienta como uno mucho peor. Pero el producto tiene sus cosas muy buenas, sus cosas muy malas. Ya explicamos brevemente todos estos elementos, pero es muy importante que no lo pierdan de vista porque se siente que deja mucho que desear, pero para lo que está diseñado, para lo que se espera de este tipo de tratos, de este tipo de estrategias, entonces no se puede hacer un mejor trabajo. Sobre el consejo de cómo aproximarse a este producto, sea cerrado, suelto, cuánto y por qué, si van a obtener este producto es y solamente exclusivamente si están interesados en utilizar la estrategia. De nuevo ya mencionamos cuáles son los pecados: demasiadas cartas, mecánicas obsoletas, no suficientes cartas de poder, cartas incómodas y mucho más. Así que si no van a estar consiguiendo este producto porque la estrategia les guste y porque evidentemente no va a dar lugar a una estrategia competitiva, entonces ¿cuál es el otro punto de estarlo obteniendo? Seguramente son los complementos, pero también esto acaba chocando con lo que mencionamos de Fallen of Albas. Los complementos no son malos, el motor del Horus necesitaba una reimpresión, el motor Spellbook es bueno, Dark Ruler No More es una buena reimpresión, son cartas genéricas que pueden entrar en muchas estrategias, pero no son cartas tan genéricas como lo vimos con el de Fallen of Albas, Triple Tactic Draw, Super Polimerización y Viro. Entonces, desafortunadamente no tiene tanto atractivo como el anterior Chronicles, y si no lo van a conseguir por la estrategia, no importa su nivel de poder, y no lo van a conseguir por los complementos, entonces hay muy pocos argumentos que le quedan para conseguirlo. Si en su momento el Structure Deck de Spirit Charmers fue uno que se les escapó, que no lo pudieron comprar, que les dejó un sabor amargo porque no fue más potente, entonces hay muy buenos argumentos para que consigan esta estrategia. No obstante, entra de nuevo el factor ya mencionado de que se repiten demasiadas cartas, entonces se genera un nuevo argumento: ¿por qué comprar este producto cuando podrían solamente comprar las cartas faltantes, o comprar este nuevo producto y solamente comprar las cartas faltantes del anterior Structure Deck? Obtener el producto cerrado a 3 copias les daría una estrategia casi completa. De nuevo, no aparecen todos los elementos en el producto porque son demasiadas cartas. Afortunadamente no son cartas costosas, no son cartas buscadas, así que van a ser muy fáciles de conseguir, y todavía no sabemos en qué rareza vayan a aparecer estas cartas, pero al menos ya conocemos la fecha de entrega de estas. Y esto le concede demasiados factores a considerar sobre si se debería o no de conseguir este producto, y esto es muy peculiar porque no ha habido ningún otro producto en la historia del juego que tenga tantos peros, tantas consideraciones. Usualmente es un rotundo sí, un rotundo no, si les gusta o no les gusta, si quieren los complementos o no, pero esta estrategia es tan grande, la versión anterior es tan buena y muchos más factores que simplemente lo convierten en una decisión de cada uno de ustedes sobre si lo quieren conseguir o no y por qué razón. Una pequeña nota interesante de este producto es que si consiguieron el Chronicles Deck de Fallen and the Virtus a 3 copias y tienen las cartas genéricas, son muchas de esas cartas las que pueden elevar el nivel de poder de esta estrategia. Cartas como Triple Tactic Draws, las Hand Traps y afines, parece muy poco, pero si han estado consiguiendo las cartas genéricas de los últimos meses, de nuevo del Chronicles Deck, de Legendary 5D Decks, entonces van a tener mucho para poder estar mejorando la estrategia de Charmer. Este es un elemento que vale la pena tener en consideración porque no es muy común que tengamos tantas cartas tan recientes que acaban mejorando un producto inmediatamente. No se siente que fue hecho con este propósito, pero coincide que lo mejoran mucho. Para notas y comentarios finales, ha sido una verdadera lástima y demasiado particular todo lo que ha sucedido con las Charmers en los últimos años.
Para 2020, cuando fue entregado su Structure Deck, ocurrió en un momento muy malo. Estábamos en el medio de la pandemia, muy pocos jugadores estaban jugando el juego físico, el producto llegó mutilado, la carta más atractiva del producto de UCG era Crossout Designator, carta que ni siquiera había aparecido para nuestro lado del juego, no se entregó con Extra Deck, le faltaron complementos, había demasiados elementos que lo hacían uno de los peores productos entregados hasta ese momento. También estábamos en los primeros meses en que salimos del Era Link y muchas estrategias se hicieron excesivamente potentes, pero también se nos entregaron muchas cartas con diseño del Era Link que dejaban demasiado que desear, así que todos estos elementos se acabaron sumando para que Charmer, a pesar de que recibiera la atención de un Structure Deck y que aún en ese momento mejorara tanto, no se notara tanto este nivel de poder. Ahora para 2026 con la entrega de este Structure Deck es extraordinario. Si conocen esta estrategia, si saben cómo funcionaba antes de la entrega del soporte de este producto, de la de Blazing Dominion, y no conocemos que aparezca a futuro, es una brutalidad lo que acaba mejorando. Desafortunadamente, el no formar parte del juego competitivo, el que Fallen of Albas haya sido el anterior y que haya sido tan bueno, y que muy seguramente el siguiente sea mejor, no importa qué, y esto no es porque esté mal diseñado el producto, sino porque es justamente un tema que tiene tantos elementos a su favor pero también en contra, que hace que no se puedan entregar todas las cartas, que no se sienta tan potente, más muchos otros factores que ya mencionamos, que nos hacen falta 4 meses, 6 meses, 10 meses, quizás un año para los complementos de esta estrategia. Son demasiadas las cosas que se acabaron juntando, que si estaban esperando a Charmer para que apareciera y que de un momento a otro se hiciera un contendiente muy serio, simplemente no va a acabar sucediendo. Básicamente todas las repeticiones, todas las construcciones están utilizando otros motores, cartas genéricas de Magistus, Dragoon y afines. Esto acaba demostrando que la estrategia todavía le hace falta mucho. Muy seguramente al final del siguiente año, año y medio, cuando ya tenga todos los complementos, Charmer va a hacer una estrategia en solitario bastante decente, de nuevo no competitiva, pero para llegar a ese punto y donde inicia todo esto, que es con el lanzamiento de este producto, es demasiado tiempo, es que nos faltan demasiadas piezas, es que no sabemos demasiado como para poder tener mejores argumentos para este producto. Dicho todo esto, entonces el Chronicles Deck de las Charmers es por mucho el peor que vamos a ver y se puede sentir como algo malo, pero son demasiados los elementos que explican de por qué este producto no pudo ser mejor. Es por simple lógica, porque no se pueden modificar las otras cosas, pero si se mantienen con estos tratos y estos patrones como lo vimos con Fallen of Albas y el de las Spirit Charmers solamente reforzándolo, entonces absolutamente todo lo que veamos a futuro va a ser un incremento de poder extraordinario. Entonces mucho de lo dicho y lo explicado se puede resumir de la siguiente forma. El Chronicles Decks de las Charmers era un producto que evidentemente iba a tener demasiadas ausencias. Son muchas cartas para poner en un producto tan pequeño. La agenda en cómo se entregan los productos hace que las cartas se entreguen muy tarde. Es un tema demasiado débil que ahora se hace extremadamente potente, pero su extremadamente potente considerando su nivel de poder no está ni un poco cerca de lo que es la cima del juego competitivo. Así que este producto, de cualquier forma que lo vayan a consumir, sea cerrado, suelto, a 3 copias, solamente una copia, un motor, una carta y más, tiene que ser porque tienen genuino interés, porque necesitan las cartas. De nuevo, el Chronicles Deck de las Charmers tuvo demasiados factores que no le hacen que esté completo, que le falten cartas, que las cartas vayan a llegar dentro de mucho tiempo, pero para lo que es el diseño de producto es increíble y es extraordinario lo que acaba mejorando. Y si todo esto lo vamos a acabar aplicando a las siguientes estrategias que tengan este mismo trato, las siguientes entonces prometen demasiado y van a ser un éxito garantizado. Si en algún punto estuvieron interesados en el deck de las Charmers, es una mejora monstruosa, van a tener horas y horas de diversión, y si no lo hicieron no se están perdiendo de nada. No va a ser el siguiente deck rogue que se vaya a robar sitios increíbles en los YCS, simplemente lo acaban convirtiendo en una estrategia que pilotos dedicados, buenas construcciones, pueden llevar muy lejos, en regionales, ganar torneos locales, pero nada más. Esto no es malo, esto es a lo que tendrían que estar aspirando todas las estrategias, y el hecho de que un tema tan malo, con tantas carencias, con tantos problemas como las Charmers, lo acabe consiguiendo, a pesar de que no se va a reflejar en este producto y no se va a reflejar en las ventas, esto es a lo que absolutamente todos los Chronicles Decks que tengamos a futuro es a lo que tendrían que estar aspirando. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el Chronicles Deck de las Spirit Charmers. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué cartas hubieran, o sea, para añadir o quitar? ¿Y cuáles son sus planes para este producto? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo y tercer canal de transmisiones y de clips. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.